Cuando pensamos en Jesús, la imagen que surge es la que nos enseñaron desde niños. El hombre bondadoso que caminaba sobre las aguas, que multiplicaba los panes, que hablaba en parábolas y que murió en la cruz para salvar a la humanidad. Esa es la versión oficial, la que sobrevivió en la Biblia que conocemos hoy. Pero lo que pocos saben es que esa no es toda la historia, porque detrás de la versión oficial existe otra narrativa mucho más poderosa, una que la historia intentó ocultar. Y lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre a quienes se atrevieron a descubrirlo. Textos que nos muestran a un Cristo diferente, más cercano a un sabio iniciático. Y lo más fascinante es que estas verdades no vuelven solas. Resurgen ahora, en este tiempo, para quienes elegimos despertar juntos como comunidad. A lo largo de los siglos, muchas de sus enseñanzas fueron silenciadas, modificadas o directamente eliminadas de los textos sagrados. Existen escritos que nunca llegaron a las manos de los fieles porque revelaban una visión demasiado poderosa. Un Jesús que no pedía adoración, sino transformación interior. Estamos hablando de los evangelios apócrifos y gnósticos, hallados en cuevas de Egipto, en Nag Hammadi, en manuscritos escondidos por siglos. Textos que nos muestran a un Cristo diferente, más cercano a un sabio iniciático que a la figura distante que el poder religioso levantó después. Un Jesús que hablaba de que el reino de Dios está dentro de cada ser humano, que enseñaba a conocerse a uno mismo para despertar la chispa divina, que transmitía secretos espirituales a sus discípulos más íntimos, como María Magdalena. Este Jesús oculto hablaba de realidades invisibles, de reinos de luz, de la eternidad del alma, y de poderes dormidos en cada uno de nosotros. Enseñanzas que, si hubieran sido aceptadas, hubieran cambiado para siempre la forma en que entendemos la espiritualidad, la religión y la vida misma. En este video exploraremos las enseñanzas ocultas de Jesús, lo que la historia no quiso contar, lo que fue sacado de la Biblia, los evangelios prohibidos y los mensajes que hoy resurgen, para comprender por qué hoy conocemos solo una parte de las palabras de Jesús. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, a los primeros siglos después de su muerte. Jesús dejó huellas profundas, pero no escribió nada por sí mismo. Sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente por sus discípulos y luego registradas en decenas de evangelios y textos espirituales. Muchos de esos escritos hablaban de visiones, de diálogos secretos, de mensajes profundos sobre la naturaleza del alma y del universo. Pero en el siglo IV, con la expansión del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo como religión oficial, comenzó un proceso decisivo, la selección de textos que serían aceptados y cuáles serían destruidos o prohibidos. Un proceso que cambió el destino de millones y que incluso hoy sigue marcando cómo entendemos la espiritualidad. Pero lo que viene ahora es aún más revelador. En el Concilio de Nicea, en el año 325, bajo el emperador Constantino, se definió la doctrina oficial de la Iglesia, y allí decenas de evangelios fueron descartados porque no coincidían con la visión de poder que se quería imponer. Quedaron solo 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los demás fueron considerados apócrifos, es decir, secretos, ocultos o falsos. Pero lo cierto es que esos textos contenían enseñanzas sorprendentes. El Evangelio de Tomás, que muestra a un Jesús que enseña que el reino está dentro de cada uno. El Evangelio de Felipe, que revela misterios sobre la unión espiritual y el despertar de la chispa divina. El Evangelio de María Magdalena, que presenta a María no como una simple seguidora, sino como la discípula que recibió enseñanzas ocultas directamente de Jesús. Y otros escritos, como el libro de Enoc o el Evangelio de Judas, que ofrecen visiones completamente diferentes de lo que nos contaron. Estos textos fueron perseguidos porque mostraban un cristianismo sin templos de piedra, sin jerarquías rígidas, sin intermediarios entre el hombre y Dios. Jesús no enseñaba obediencia ciega, sino liberación interior, y ese mensaje resultaba demasiado peligroso para quienes querían construir un imperio de poder sobre la fe. Aquí empieza la verdadera historia oculta. Un Cristo que enseñaba la autoconciencia, la libertad espiritual y el despertar del alma, mucho más allá de lo que nos dejaron en la Biblia oficial para quienes buscan la verdad detrás del velo. Imagina por un momento
que toda tu vida te han dicho que el cielo está lejos, que solo después de la muerte, y si eres digno, podrás acceder a él, que hay puertas, llaves y guardianes que deciden si puedes entrar o no. Ahora escucha estas palabras de Jesús en el Evangelio de Tomás. El reino de Dios no vendrá con señales externas. No dirán, está aquí o está allá, porque el reino del Padre está dentro de ti y está fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. En una sola frase, Jesús derriba siglos de creencias. El reino no es un lugar al que vas cuando mueres. El reino es un estado de conciencia al que puedes acceder aquí y ahora. Jesús nos está diciendo, busca en tu interior, no en templos de piedra, no en leyes impuestas desde fuera, sino en la profundidad de tu propio ser. Cuando te atreves a mirarte, a conocerte, a recordar quién eres en esencia, entonces se revela lo divino. Ese es el verdadero reino, una puerta interna que conduce a lo eterno. Este mensaje, tan simple y tan poderoso, fue incómodo, porque si el reino está en ti, entonces ya no necesitas intermediarios. No requieres sacerdotes, ni jerarquías, ni rituales complejos para acercarte a Dios. La conexión con lo divino está disponible en cada respiración, en cada instante de conciencia, en cada acto de amor. Imagina el impacto de estas palabras en aquellos tiempos. Un pueblo acostumbrado a buscar a Dios en templos externos, de pronto escucha que la morada divina está en su propio corazón. Era una revolución espiritual y una amenaza para cualquier institución que quisiera controlar la fe. Por eso este evangelio quedó oculto, porque su mensaje es demasiado liberador. Jesús no quería seguidores ciegos, quería despertadores de conciencia. Quería que cada ser humano reconociera la chispa divina que lleva dentro, esa luz eterna que no muere y que nos conecta con todo lo existente. Él mismo lo expresó de manera aún más clara en otras enseñanzas. Quien beba de mi boca se convertirá en mí, y yo me convertiré en él. Con esto, Jesús no hablaba de adoración, sino de unidad, de recordarnos que todo lo que él era, también puede serlo cada ser humano, que el poder de sanar, de transformar, de crear milagros, está latente en nosotros. Así, el reino de Dios no es un futuro, ni un premio, ni una tierra prometida lejana. El reino es un despertar, un abrir los ojos a la realidad sagrada que ya nos habita. Y ese fue el secreto que se intentó borrar, porque si el hombre descubre su propio poder interior. Cuando pensamos en los discípulos de Jesús, lo primero que viene a la mente son nombres como Pedro, Juan o Santiago. La historia oficial los puso en el centro de la escena, construyendo sobre ellos la base de la iglesia. Pero hubo una figura esencial, una mujer, cuya verdadera importancia fue silenciada durante siglos: María Magdalena. La tradición popular nos la muestra como la pecadora arrepentida, la mujer que había llevado una vida de errores y que fue rescatada por la compasión de Cristo. Esa imagen, repetida una y otra vez, redujo a María a un papel secundario, una mujer que lloraba a los pies del Maestro, agradecida por su perdón. Sin embargo, cuando abrimos los evangelios gnósticos y apócrifos, encontramos otra verdad. María Magdalena no fue una simple seguidora, fue la discípula más cercana a Jesús, la que comprendía sus enseñanzas más profundas, la que escuchaba sus palabras secretas, reservadas solo para los que podían entenderlas. En el Evangelio de María, Jesús se le aparece después de la resurrección y le revela enseñanzas sobre la ascensión del alma, sobre cómo liberarse de las cadenas del miedo y el deseo. María comparte estas enseñanzas con los demás discípulos, y ellos dudan. Pedro, con incredulidad, le dice: ¿acaso el Maestro habló en secreto con una mujer y no con nosotros? Ese diálogo revela algo poderoso. María había recibido una confianza especial de Jesús. Él le había entregado conocimientos ocultos que no compartió con los demás. ¿Por qué? Porque ella estaba preparada, porque su corazón podía comprender lo que muchos no estaban listos para escuchar. La reacción de Pedro refleja un problema profundo de la época, la dificultad de aceptar que una mujer pudiera ser la depositaria de un mensaje espiritual tan elevado. Pero Leví, otro discípulo, defiende a María diciendo: el Salvador la amaba más que a nosotros. Si la ha hecho digna, ¿quiénes somos para rechazarla? Aquí se revela un hecho incómodo. Dentro mismo del círculo de Jesús había tensión respecto al rol de la mujer, y María,
fue el centro de esa disputa. Ella no era la acompañante silenciosa, sino la voz que guardaba la sabiduría secreta del Maestro. En el Evangelio de Felipe encontramos pasajes aún más reveladores. Allí se habla de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena, no desde lo romántico superficial, sino desde lo espiritual y sagrado. Se menciona que Jesús la llamaba su compañera y que la besaba en la boca, símbolo de una transmisión de sabiduría y espíritu. Para los gnósticos, ese gesto representaba la unión de lo masculino y lo femenino, el equilibrio necesario para alcanzar la plenitud divina. María encarnaba el principio femenino de la sabiduría, la Sofía, y Jesús, el principio masculino de la luz. Juntos, representaban la unión perfecta que abre las puertas del reino interior. Aceptar esta verdad significaba algo revolucionario, que el mensaje de Jesús no estaba reservado a los hombres, y mucho menos a jerarquías patriarcales. María Magdalena aparecía como la verdadera heredera espiritual, la guardiana del conocimiento profundo, la que debía continuar la enseñanza después de la partida del Maestro. Pero esa visión fue rápidamente borrada. En un mundo donde la mujer no tenía lugar en el poder religioso, su figura fue reducida a la de una pecadora perdonada, ocultando la grandeza de su rol. Así, la Iglesia se aseguró de que la continuidad del mensaje quedara en manos masculinas, construyendo un relato incompleto. Hoy, al recuperar los textos apócrifos, redescubrimos a la María auténtica, una maestra, una guía, una mujer que se atrevió a sostener el fuego de la enseñanza de Jesús cuando otros dudaban, la discípula que comprendió que el verdadero camino estaba en despertar el alma, trascender el miedo y regresar a la luz. Su figura nos recuerda que lo divino no tiene género, que la sabiduría y la conexión espiritual están abiertas a todos, y que, en el corazón del mensaje de Jesús, siempre estuvo la igualdad, la unión y el despertar de la chispa divina, sin importar si habita en un hombre o en una mujer. Desde pequeños, nos han enseñado que la vida es una sola. Naces, vives unos años, mueres, y después, todo termina en un juicio final, en un cielo o en un infierno eterno. Ese fue el relato oficial, construido durante siglos, para infundir temor y obediencia. Pero cuando nos adentramos en las palabras de Jesús y en los textos que fueron ocultados, descubrimos algo diferente. Aparecen pistas, fragmentos, frases que hablan de un misterio mayor, la reencarnación, la idea de que el alma no muere con el cuerpo, sino que continúa su viaje, regresando una y otra vez a la tierra, aprendiendo, purificándose, acercándose paso a paso a la luz eterna. Incluso en los evangelios aceptados por la Iglesia encontramos señales. Jesús dice sobre Juan el Bautista: y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Mateo 11:14. Elías había muerto siglos atrás. ¿Cómo podía entonces Juan ser Elías? La respuesta es clara. Jesús reconocía que el alma de Elías había regresado en un nuevo cuerpo. En otro momento, los discípulos le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Marcos 9:11. Y él responde: Elías ya vino, y no lo reconocieron. Estas frases, que muchas veces pasan desapercibidas, nos muestran que Jesús hablaba de la vida como un camino continuo, no como un solo intento. En los textos gnósticos, esta enseñanza es aún más clara. En el Pistis Sophia, Jesús describe cómo las almas, después de la muerte, atraviesan diferentes planos de existencia. Habla de entidades que intentan retenerlas, de pruebas que deben superar y de cómo las almas cargadas de deseo o ignorancia regresan al mundo una y otra vez. María Magdalena, en su propio Evangelio, explica a los discípulos que el alma, para alcanzar la libertad, debe liberarse de las cadenas del miedo, de la ira y de la ignorancia. Cada vida sería entonces una oportunidad más para desatar un nudo, para recordar lo que olvidamos, para acercarnos al estado de plenitud. ¿Pero por qué esta enseñanza fue borrada? Porque la idea de la reencarnación liberaba al ser humano del miedo al infierno eterno. Ya no había condena definitiva, sino un proceso de aprendizaje infinito. Y ese conocimiento hacía que el poder de la Iglesia sobre las almas se debilitara. La reencarnación nos recuerda que cada acto tiene consecuencias más allá de esta vida, que lo que sembramos hoy lo cosecharemos mañana, aquí o en otra existencia. Pero también nos da esperanza. Siempre hay otra oportunidad de crecer, de sanar, de regresar a la luz. Jesús vino a recordarnos que somos más que un cuerpo, que nuestra verdadera identidad
es el alma inmortal, viajera del tiempo, chispa de lo divino. La muerte, para él, no era el final, sino una transición, un cambio de vestidura, una puerta hacia nuevas formas de vida y conciencia. En este misterio oculto, Jesús no se muestra como alguien que vino a salvarnos del infierno, sino como un maestro que vino a enseñarnos el camino del alma eterna, el camino que atraviesa vidas, cuerpos y épocas, hasta que finalmente regresa a la fuente de donde partió. Cuando escuchamos hablar de los milagros de Jesús, solemos pensar en actos extraordinarios, ciegos que recuperaban la vista, leprosos que eran sanados, tormentas que se calmaban con una palabra, panes y peces que se multiplicaban. Durante siglos se nos enseñó que estas señales eran pruebas exclusivas de su divinidad, dones que ningún ser humano común podría alcanzar. Pero, ¿y si esos milagros no fueron actos reservados a un ser inalcanzable? ¿Y si cada uno de ellos fue, en realidad, una enseñanza viva para mostrarnos el poder que también habita en nosotros? Haréis obras aún mayores. En el Evangelio de Juan, Jesús deja una frase que pocos recuerdan. En verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Aquí está la clave. Jesús no vino a levantar un pedestal y colocarse como alguien único, sino a recordarnos que su poder no era exclusivo, sino un ejemplo. Nos estaba diciendo, lo que yo hago, tú también puedes hacerlo. Cada milagro era un mensaje velado. Cuando sanaba enfermos, no solo mostraba compasión, sino que enseñaba que la fe, la confianza y la conexión con lo divino pueden transformar la materia. Cuando calmaba el mar, no solo dominaba la naturaleza, sino que nos mostraba que el alma en paz puede silenciar cualquier tormenta, incluso las internas. Cuando multiplicaba alimentos, no era magia, sino una lección sobre la abundancia, que cuando se confía en la vida, los recursos siempre alcanzan. Los milagros eran parábolas vivientes. Eran símbolos en acción, señales de lo que ocurre cuando el ser humano despierta la chispa divina que lleva dentro. Los evangelios gnósticos explican que Cristo no era solo un hombre llamado Jesús. Cristo era, y es, un principio cósmico de luz y conciencia, presente en todo ser humano. Jesús encarnó ese principio para mostrarnos que nosotros también podemos despertar a esa realidad. En el Evangelio de Felipe se dice, quien ha recibido la gnosis ya no es un cristiano, sino un Cristo. Esto significa que el propósito no era adorar a Jesús desde lejos, sino convertirnos en lo mismo que Él era, seres despiertos, conscientes de su divinidad. Y aquí está la razón por la cual esta enseñanza fue silenciada. Si el hombre entiende que puede conectarse directamente con Dios, que puede despertar su poder interior, entonces ya no necesita templos, ni jerarquías, ni intermediarios. Un ser humano que se reconoce como portador de la chispa divina ya no vive desde el miedo, sino desde la confianza, y alguien así es imposible de dominar. Por eso, con el tiempo, los milagros fueron presentados como actos irrepetibles, en lugar de lo que realmente eran, invitaciones al despertar. Jesús sabía que el mayor milagro no era sanar un cuerpo ni multiplicar alimentos, sino lograr que el ser humano recordara su verdadera naturaleza. Ese es el milagro que lo resume todo, el despertar de la conciencia. Así, los milagros de Jesús no eran demostraciones de poder divino intocable, sino recordatorios de que el reino, la sanación, la abundancia y la paz ya están dentro de nosotros. Solo necesitamos creer, confiar y despertar esa chispa. En los evangelios oficiales, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Pero en los evangelios gnósticos, estas palabras toman un significado mucho más amplio y profundo. Allí, Jesús no solo habla de sí mismo como un hombre iluminado, sino como la manifestación de una luz eterna, un principio cósmico que existe desde antes de la creación y que vive en cada ser humano. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, hay una luz dentro de un hombre de luz, y esa luz ilumina al mundo entero. Si no brilla, hay tinieblas. Estas palabras nos revelan que la verdadera misión de Cristo no era que lo adoraran a Él, sino que cada persona reconociera y encendiera su propia luz interior. La luz es la chispa divina, la esencia inmortal, la parte de nosotros que nunca muere. Es lo que conecta a cada ser humano con lo eterno, con la fuente. Jesús vino a recordarnos que esa luz ya está en nosotros,
esperando ser descubierta y expandida. En la tradición gnóstica, el Cristo no es solo Jesús de Nazaret. Cristo es una fuerza cósmica universal, una vibración de conciencia que atraviesa todo lo creado. Jesús fue el hombre que encarnó esa fuerza y la hizo visible, pero el Cristo existe desde siempre y en todas partes. Este Cristo cósmico es como un sol que brilla en lo invisible, enviando su luz a cada alma. Cuando despertamos, esa luz interior se activa y recordamos nuestra verdadera naturaleza. Los gnósticos hablaban de que el mundo material es como una sombra, un reflejo imperfecto de la verdadera realidad, que es luz pura. Jesús enseñaba que quien reconoce esa luz dentro de sí mismo ya no está atrapado por las tinieblas de la ignorancia, el miedo o el deseo. Ese reconocimiento, esa gnosis, es la verdadera salvación. No se trata de esperar que un Salvador venga de afuera, sino de descubrir al Cristo interior que brilla en cada uno. El Cristo cósmico es el puente entre lo humano y lo divino, la chispa que nos recuerda que no somos solo carne y hueso, sino seres de luz encarnados en la materia. Este misterio fue uno de los más peligrosos para la Iglesia institucional, porque si el Cristo habita en todos, entonces nadie puede proclamarse único representante de Dios en la tierra. No hay un solo mediador, ni un solo templo sagrado. Cada corazón humano se convierte en templo vivo, cada alma en portadora de lo divino. Ese era el mensaje más radical, que el reino de la luz no estaba lejos, ni en otro mundo, sino aquí y ahora, dentro de cada ser humano dispuesto a despertar. A lo largo de este viaje, hemos descubierto un rostro diferente de Jesús. No el Cristo reducido que nos presentaron en la historia oficial, sino el maestro de sabiduría profunda, el portador de misterios ocultos, el que hablaba de la eternidad del alma, del poder interior, de la chispa divina y de la luz cósmica que habita en cada ser humano. Vimos cómo sus enseñanzas fueron silenciadas porque eran demasiado poderosas, porque revelaban que el reino de Dios no está lejos, sino dentro de ti, porque mostraban que María Magdalena fue guardiana de una sabiduría secreta y la discípula más cercana al Maestro, porque hablaban de reencarnación, de vidas múltiples y de un alma inmortal que nunca muere, porque enseñaban que los milagros no eran actos inalcanzables, sino ejemplos de lo que tú también puedes despertar, y porque Jesús encarnaba el Cristo cósmico, la luz eterna que habita en todos los tiempos y en cada corazón humano. Este es el Jesús oculto, el que fue borrado de los libros oficiales, el que aún hoy resuena como un llamado en quienes buscan más allá de lo que la historia contó. Un Jesús que no quería ser adorado, sino recordado. Un Jesús que vino a mostrarnos lo que somos, seres de luz, eternos, capaces de crear milagros cuando nos reconocemos en nuestra verdadera esencia. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con todo esto? Estas enseñanzas no son solo conocimiento antiguo, son un espejo, un recordatorio de que tu vida no es casualidad, de que tu alma está en un viaje mucho más grande y de que dentro de ti late un poder capaz de transformar tu realidad. El verdadero milagro no está afuera, sino en tu capacidad de despertar. Y cuando enciendes tu propia luz, iluminas el camino de otros. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo en ti, no lo ignores. Esta luz llegó a tu vida por una razón. Tu alma está lista para recordar. Haz que este conocimiento siga expandiéndose. Suscríbete, comparte, y déjame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Porque aquí no somos espectadores. Somos una comunidad de almas que despiertan juntas. Y esto es solo el comienzo. En los próximos videos seguiremos revelando los evangelios prohibidos, la sabiduría mística y las prácticas para activar tu luz interior. Recuerda, el despertar no es un destino, es un camino. Y ese camino ya empezó en ti. El despertar está en vos.